Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados amigos. Seguimos con este pequeño proyecto que hemos emprendido y me encuentro en compañía de mi hermano Josué Castillo. Saludemos a la audiencia. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por hacerme parte de esto, Joel, y gracias a la gente pues que está tomando el tiempo de ver estos videos para aprender un poco más de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, el día de hoy traemos un tema un poquito pesado y es el tema del Génesis, que algunos eruditos de la palabra, no nosotros, eruditos de la palabra, dicen que el Génesis es poesía y otros dicen que el Génesis es literal, tal cual está escrito, así ocurrieron las cosas. Y vamos a abordar algunos puntos sobre esto y vamos a tratar de ver algunas cuestiones sobre por qué Moisés tuvo la necesidad de escribir el Génesis para el pueblo de Dios. Entonces, en primera instancia, pues vemos que hay una acción de Dios, una acción creadora de Dios en los capítulos, en el primer capítulo del Génesis, en donde... Los primeros dos. En los primeros dos, correcto. Vemos una acción creadora de Dios y la cual manifiesta realmente algo que para mi juicio es muy difícil de creer para cualquier ser humano. Es correcto, Joel. Hablando pues de que si es poesía o completamente literal, yo pienso que, y lógicamente el capítulo 1 y el capítulo 2, como decís vos, son el centro ahí de la discusión, ¿verdad? Porque a partir de ahí, pues lo demás es bastante literal. Sin embargo, recordemos que antes la escritura hebrea estaba bastante compuesta por la parte poética, y de hecho me imagino que por eso es que algunos estudiosos dicen de que es un libro que lo consideran que esta parte es poética, pero el hecho de que sea poética no quiere decir que no sea cierta. Sin embargo, más bien hay algunos estudios que refieren que la poesía de ese entonces no tiene ningún tipo de similitud con la poesía que se sugiere que está aquí en el inicio del Génesis. Es por eso que se defiende, los fundamentalistas defendemos la tesis de que es literal lo que aquí está escrito. Y es que si no creemos en realmente el milagro de la creación, pienso yo que tampoco podríamos creer en el milagro de la alimentación de los 5000 o en el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué pensás? O en el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo. Sobre todo en el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo. Si no creemos que Dios fue capaz de crear todo lo que vemos en 7 días, en solo 7 días, pues entonces tampoco podríamos, nuestra mente finita, albergar la idea de que Jesucristo resucitó. Entonces, nuestro fundamento de fe está en entender y comprender y aceptar esta palabra por la fe, por nuestra convicción de fe. Y una de las cosas importantes aquí mencionadas es que si vos ves, Moisés en todo momento pone a Dios como centro de todo, porque así es. Entonces, esto se escribe en un contexto en el que habían multitud de dioses. Exacto. El pueblo de Israel era el único que había sido elegido por Dios para tener un solo Dios, para ser un pueblo monoteísta. Entonces, al ser un pueblo monoteísta, debía tener una imagen clara de lo que era el sol, de lo que era la luna, de lo que significaban los días, de dónde provenían los árboles, quién los había creado, quién había creado las bestias y quién era el hombre, que el hombre debía señorear sobre todas estas cosas y no inclinarse a estas cosas. Exactamente. Y yo creo que como es una riqueza literaria, ¿verdad? En la cual pues todo está perfectamente articulado y vemos una secuencia perfecta, entonces para mí, y lógicamente el Génesis no pudo haberse escrito sin la inspiración divina de Dios en el hombre, que en este caso el hombre sabemos que es Moisés, el autor de los 5 libros del Pentateuco, y que se escribieron, Joel, en los últimos 40 años de la vida de Moisés. Durante la travesía en el desierto. Correcto. Que según
Los estudiosos dicen que estos 5 libros se escribieron entre el año 1405 a.C. y 1445 a.C. Entonces es un lapso de 40 años que empieza desde que Moisés lidera al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de su salida de Egipto hasta la tierra prometida. Que dicho sea de paso, fue una salida muy, pero muy trabajada por Dios para que este pueblo vea el poder de Dios. Durante repetidas ocasiones, el Señor les mostró su poder con las plagas, con la salida. Pero vamos primero, Joel, a cómo llegó a ser el pueblo de Israel esclavo en Egipto, porque hay algunas personas que no saben, que no han tenido pues la facilidad o no han indagado en cómo llegó a ser esclavo el pueblo en Egipto. Sabemos que hay muchas personas de las que ven estos videos pues que ya son muy estudiosos y conocen toda esta historia, pero no está de más hacer como un resumen, ¿verdad?, de cómo llegó a ser el pueblo de Israel esclavo en Egipto y el por qué el pueblo sale de Egipto, de una tierra donde, cierto, eran oprimidos, pero en algún momento, pues, se puede decir, y ellos mismos lo dijeron, que lo tenían todo, durante algunas dificultades que sufrieron en el éxodo, en ese paso de ellos por el desierto, hubo un momento en el que ellos se quejaron y hablaron de que tenían todo en Egipto y que por qué Moisés lo había sacado. Claro, claro, vale la pena recalcar que la conquista de la tierra prometida no iba a ser fácil. Entonces Dios los estaba preparando para esa conquista. Dios estaba preparando a su pueblo durante todo ese trayecto en el desierto para que estuviesen listos para la conquista. Entonces no era realmente un terreno fácil en el desierto. Ok, pero partamos entonces desde la promesa, que es el pacto abrahámico que Dios hace con Abraham y le promete que en su nombre serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, y que va a hacer de él una nación incontable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, en ese punto, esa tierra del Canaán que sale Moisés a conquistar ya había sido prometida a Abraham. Así en es. ese momento. De hecho, bueno, antes vamos a hacer voy a hacer un pequeño acápite aquí antes. Antes de Abraham están la descendencia de Noé, que está contada en el Génesis, que viene desde el hijo de Adán, desde Set, hasta llegar a Noé. Y luego de Noé, que es el nuevo patriarca en el diluvio, después de Noé, hasta llegar al patriarca Abraham, que de él se desligan los 3 grandes patriarcas que menciona la Biblia, que es Abraham, su hijo Isaac, el hijo de la promesa, de la multitud de naciones, y su hijo Jacob, que va a ser Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Correcto. Entonces, bueno, en ese punto tenemos en el Génesis, llegamos hasta el punto de que, en este caso, Jacob, como se llama en ese momento, que es el hijo de Isaac, uno de los 2 hijos de Isaac, porque el otro era Esaú. Entonces, Jacob engendra 12 hijos. 12 hijos que vienen a ser las 12 tribus de Israel. Y de estos hijos hay uno que es muy especial para él porque lo tuvo en su vejez, que es José, y la Biblia hace referencia a ello, que dice que José es un hijo que él le tiene un poco más de aprecio y de hecho le da un regalo especial. Ok, hagamos una pausa ahí. En ese momento están en tierra del Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva, iba a ser servil, iba a ser esclava en tierra extranjera durante 400 años. Correcto. Entonces, este hijo, el que estás hablando, José, era, como que dice, el preferido el preferido de su padre, de Jacob. Sí. Y sus hermanos, nace en su corazón sentimiento de envidia, porque no podemos negar
que los seres humanos pues a veces damos rienda suelta a estos sentimientos que sabemos que son malos, pero por la naturaleza pecaminosa que tenemos a veces nos hacen sentir bien, pero no debería de ser así. Entonces sus hermanos, llenos de envidia, quieren realmente deshacerse de José y sobre todo deshacerse de los sueños que José había tenido, diciendo ellos, muerto José, ¿dónde quedarán sus sueños? Ok, bueno, recapitulemos. Jacob tiene 12 hijos, 6 de esos hijos los tuvo con su primera esposa, que era Lea, hija de Labán, por la que había trabajado 7 años. Así es. 2 de esos hijos los tuvo con una sierva de Lea, con una esclava de Lea, que venían a ser como hijos de Lea también, porque en aquel tiempo pues los hijos de las esclavas eran reclamados eran reclamadas por sus dueñas en ese entonces. Los otros 2 que eran hijos de la esclava o la sierva de Raquel, que Raquel lo dispuso así, de que Jacob conociera a su sierva para poder tener hijos, porque ella era estéril. No había podido tener hijos, sí. 2 de esos hijos son, y 2 de esos también son hijos de la otra sierva de Raquel. Y el caso de José, que es el primer hijo de Raquel, que por cierto lo tuvo ya en su vejez. Entonces, José es el primogénito de Raquel. Así es, el primogénito de Raquel, de sangre y de carne, por así decirlo. Y sí. el hermanito de José es Benjamín. Entonces, que estos fueron los 12 patriarcas. Los 12, los que representan las 12 tribus de Israel. Y por eso, pues, se cree que Jacob amaba tanto a José, porque era su primogénito con la mujer que él más amaba, que lo dice la escritura. Sí, o sea, era el primogénito de Raquel en sí. Ajá. Y era la mujer por la que él había trabajado 14 años. Recordemos que él trabajó 7 años por ella, pero fue engañado por su suegro y le entregó a su hija mayor. Luego él trabajó otros 7 años por Raquel, que era la que él amaba, y dice la escritura que todavía le pareció poca cosa trabajar ese tiempo por esa mujer de la cual estaba él completamente enamorado, pero lastimosamente esa mujer no podía darle hijos y le vino a dar este hijo llamado José ya en su vejez. Entonces él por eso era que tenía este sentimiento tan profundo arraigado a este hijo, que después tuvo un hermano de padre y madre que se llamó Benjamín. Correcto. Entonces en ese punto pues tenemos a un José que de alguna forma es menospreciado por sus hermanos, porque su padre ha puesto sus ojos en él, es su hijo preferido, es el hijo al quien él más ama, y de hecho dice la escritura de que le hizo una túnica de colores, y entonces los hermanos sentían envidia de él a tal punto ¿Y quién no, Josué? La verdad no quiero una túnica de colores, pero sus hermanos tenían tanta envidia que procuraron matar a José. Entonces dice la palabra que en una que los hermanos andaban apacentando las ovejas, el papá mandó a José a que les fuera a echar un ojo, ¿va? A verificar dónde estaban. Y resulta que estaban, que le trajeran noticias. Y aparte se habían movido del sitio donde se suponía que debían de estar, ¿verdad? Entonces José era como un informante con su padre. Él le llevaba todas las nuevas de sus hermanos, sean buenas o sean malas. Él no se guardaba nada. Él era como los ojos de su padre allá en el campo. Entonces, y en ese momento ya había pasado lo de los sueños. José había tenido 2 sueños. Uno en el que él les había contado a sus hermanos de que había visto 12 manojos de espigas y que los 11 manojos se inclinaban ante el manojo de él. O sea, cada manojo representaba a uno de sus hermanos. Esa fue la interpretación que ellos le dieron, y ellos se molestaron mucho diciendo que si es que ellos iban a ser siervos de él. Así es. Después tuvo otro sueño que aún fue más pesado todavía, ya un poco más fuerte ya. Que incluso a Jacob le molestó, que dice que él soñó y él le contó a su papá y a sus hermanos, a toda su familia, de que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él.
Entonces esa era como una profecía que estaba recibiendo José, pero que a su padre le había molestado, porque incluso dice la escritura que le dijo, ¿cómo es posible? O sea, que vos estás diciendo que tu mamá y yo también nos vamos a inclinar ante vos. O sea, le había pasado a los hermanos, ¿verdad? Pero aquí como que ya no le gustó mucho a Jacob. Ya cuando le tocaba a él Más inclinarse. que Jacob sabemos que era celoso con esas cosas. Entonces, eso, sin embargo, quedó la espinita en Jacob. Sí, porque dice la escritura que meditaba sobre esta palabra, sobre este sueño que José le había contado. Entonces quiere decir que no lo dio por olvidado el asunto, sino que él sabía que había una promesa en el pueblo, que había una promesa en su familia, y él en realidad no conocía los designios de Dios, y en realidad pues él lo que quería era servir al Señor. Correcto. Y entendía realmente que Dios obra de maneras que a veces no entendemos, y esto lo inquietaba. Entendemos que realmente las inquietudes que él tenía venían de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que inquieta nuestras mentes y nuestros corazones. Así que cuando sus hermanos miran venir a José, lo primero que dicen, allá viene el soñador. El soñador. Y allí nomás orquestaron un plan para matarlo. Así es, el primer propósito era matarlo. Ese fue el primer designio de su corazón, matarlo. Sin embargo, Rubén, que era el mayor, no quería. Y él, pues, tratando de llegar a un consenso, decidió, pues, proponerles a sus hermanos que lo metieran en una cisterna. Que lo metieran en una cisterna para que se ahogara. Así es. No obstante, creo que Rubén sabía que esa cisterna no tenía agua, porque dice la escritura que él lo que procuraba era rescatar a su hermano, pues llevarlo nuevamente al porque de alguna manera Rubén, siendo el mayor, tenía que dar cuentas a su padre de todo lo que había ocurrido con sus hermanos en el campo, incluyendo a José, que era, como él sabía, su hijo predilecto. Después de esto, pues Judá propone el plan de venderlo. Venía una caravana de ismaelitas. Por cierto, los ismaelitas son los que descienden de Saúl, que era hermano de Jacob. Sí, los ismaelitas son los hijos de Abraham, del primer hijo de Abraham, pero que no era el hijo de la promesa. De Ismael. Sí, de Ismael, el primer hijo de Abraham, pero que no está... Desde la esclava. Desde la esclava, correcto. De Agar. De Agar, la esclava. Correcto. Ismael era hijo de Agar y hijo de Abraham. Okay. Entonces, ya en este momento, pues ya se habían multiplicado, ¿ya? Entonces, estos ismaelitas, venía una caravana de ellos y Judá, procurando también que el plan original de repente lo miraba muy fuerte, realmente. Muy fuerte, entonces propuso a sus hermanos que mejor vendieran a José y lo vendieran a los ismaelitas. Y así es como los ismaelitas llevan a José y lo venden en Egipto. Así es como José llega a Egipto, y dentro de Egipto ocurren muchas cosas. Entre ellos, pues, José cae preso porque fue buscado por la mujer de Potifar, y ella lo acusó, cae preso. Dentro de la cárcel, pues él se dio a conocer como ese intérprete de sueños, como ese don que Dios le había dado. Y en un momento en el que el faraón está teniendo un sueño que lo atormenta, se corre la voz y se dan cuenta de que hay un intérprete de sueños en la cárcel. Y es así como el faraón lo manda a llamar, y cuando él le revela su sueño de los 7 años de hambruna y los 7 años de bonanza, primero los 7 años de bonanza y luego los 7 años de hambruna, entonces el faraón decide ponerlo a él al frente de orquestar toda la producción para prepararse para esos años malos que están por venir. Y así es como llega el hambre a la tierra en donde habitaba su padre y sus hermanos. Ya en ese punto, José ya tiene una posición privilegiada dentro de todo Egipto. Entonces ya él es como mano derecha del faraón. Era el segundo gobernante dentro de todo Egipto. Entonces, a raíz de esa hambruna que había en tierra de Canaán, y que llega a oídos de Jacob de que hay grano en Egipto, de que hay alimento en Egipto, entonces les dice a sus hermanos, pues no han escuchado que hay comida, porque no van a Egipto a traer alimento allá. Entonces es como sus hermanos llegan a Egipto. Y de ahí pasan ciertos eventos. Que José los reconoce, obviamente,
Ellos no lo reconocen a él porque él estaba 17 años, creo. 17 años tenía cuando lo 17 o vendieron. 18 por ahí. Tenía años o sea, era un cipote cuando llegó a Egipto y ahora está en una posición privilegiada y obviamente no se imaginan que que ahora es gobernador en todo Egipto es el hermano de ellos. Entonces, ellos llegan, llegan los 10 hermanos de José, porque Benjamín se quedó con su Jacob, padre, sí. con sus padres, y José lo reconoce y empieza a trabajar un plan para ver de qué forma, en primera instancia, pues los mortificó, ¿verdad? Los mortificó, sin embargo, dice la escritura que él se retiró a llorar porque su corazón fue conmovido. Y después de esto, él necesitaba ver a su hermano menor y a su padre. Correcto. Entonces él empieza a formar un plan para poder traer a su hermano y para poder traer a su padre para poderles ver. En fin, que diseñó todo el plan, logra que Jacob, junto con toda la gente que estaba a cargo de él, toda su familia, que dice la escritura que eran alrededor de 70 personas que entraron a Egipto, y que de estas 70 personas, en algunos pasajes habla de 75, y otros dicen que 70. pero andan entre 70 y 75 personas que entraron a Egipto. De allí viene y se multiplica todo lo que es el pueblo hebreo. Entonces, así es como ellos llegan a ser, incluso en número, muy numerosos, al punto que el faraón llegó a tenerles miedo, sí, de que pudieran rebelarse y levantarse y tomar el reino para sí. Entonces el faraón tomó la decisión de empezar a matar los primogénitos de cada familia, los primogénitos que estuvieran naciendo, primogénitos varones, para ir mermando esta capacidad reproductora que tenían, realmente esta fructificación. Y ahí fue cuando mandó a llamar a las mujeres, a las parteras hebreas, para decirles que todo hijo varón que naciera de los hebreos, que lo asesinaran y dejaran vivir las hijas mujeres. Pero ellas no quisieron hacer esto porque temían a Dios, y dice que Dios las bendijo por no haber querido hacer tal cosa. Y después, el siguiente plan que orquestó era de que todos los varones fueran lanzados al río. Que igual, pues que debían morir. Entonces, por allí, la madre de Moisés diseña un plan para que para salvar la vida de Moisés. Entonces, y así es como orquesta todo aquel plan en el que lo pone, aquella famosa historia que conocemos, que lo pone en el río y lo hace llegar hasta donde estaba la esposa del faraón. Hermana del faraón, creo que era. Bueno. Ok, entonces en ese punto, pues Moisés fue criado por su propia mamá, porque la hermana de Moisés le dice a la egipcia: yo conozco a alguien que te puede ayudar a criarlo, y trae a su propia madre. Entonces su propia madre lo cría hasta cierta edad y se lo entrega a los egipcios, y entonces Moisés es criado realmente como un hijo real. Sí, como entonces, con el acceso a toda la educación, con el acceso a los mejores alimentos, a las mejores ropas, con el conocimiento de todos estos dioses paganos también que ellos tenían, porque hay que decirlo. O sea, Moisés es criado bajo esa cultura. Sin embargo, tras bambalinas, Joel, Moisés sabía que era hebreo. Sí, así es. El amor por su pueblo, él lo tenía siempre. Entonces, de alguna forma, pues me imagino que su madre, en el momento que lo crió, también le inculcó ese amor, y poco a poco le fue revelando ciertas costumbres en las que él se identificaba y ciertas cosas. Entonces, creemos pues que en algún momento él se dio cuenta en su totalidad de que él no pertenecía ahí, al Egipto, sino que pertenecía a su pueblo hebreo, al punto que en algún momento, por defender a uno de los suyos, termina asesinando a un egipcio por defender a un esclavo. Y es así pues como Moisés sale de Egipto y se va hacia el desierto, en donde estuvo 40 años.
40 años retirado de las metrópolis de Egipto y de todo ese caos que había en ese 40 momento. años tenía Moisés cuando aconteció el El asesinato, evento. cuando él asesina al egipcio. Ajá, y luego se va Y luego al desierto, donde permanece se va 40. escapando porque ya es un secreto a voces de que él mató al egipcio. Sí, Entonces se va escapando de Egipto y va a pasar otros 40 años lejos de Egipto. A los 80 años Moisés recibe el llamado de Dios. así es. A los 80 años Moisés recibe el llamado de Dios y es cuando ocurre todo lo que conocemos, la liberación por medio del poder de Dios, por el poder de su palabra, por las plagas que se desataron en Egipto. Y vale recalcar que en algún momento dice que el faraón, su corazón ya no podía más, pero Dios endureció más el corazón de faraón para que se pudieran cumplir todos los designios que Dios quería que se cumplieran, porque en su palabra dice que con mano poderosa iba a sacar a su pueblo de Egipto. Así es como se cumplen las famosas plagas de Egipto y sale el pueblo después de la muerte de todos los primogénitos del pueblo egipcio, que fue la última plaga que, por así decirlo, rebalsó el vaso, la gota que rebalsó el vaso y el temperamento que tenía Faraón se vino abajo y dijo no más. O sea, se dio cuenta que estaba contendiendo contra el único Dios, contra el soberano Dios, contra el Dios vivo. Se dio cuenta que Jehová Dios era más poderoso que todos sus dioses juntos, porque al ser politeístas son personas que son muy entregadas a estar orando y orando a diversos dioses. Sí. Entonces ahí se da cuenta él que no puede contra Jehová Dios. Solamente una pausa, Joel, ahí tenías razón, trataba de la hija del faraón. Ah, sí. Entonces, realmente que Moisés venía a ser como un nieto del faraón adoptivo, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces tenía una posición bastante privilegiada y por eso había sido instruido en muchas costumbres que tenían los egipcios. Y dicen algunos que de hecho manejaba también un par de idiomas, que era políglota. No era solamente sus estudios en conocimientos básicos de algunas cosas, sino que realmente profundizaban ya en ese tiempo en algunas cosas. Correcto. Entonces, tenemos un pueblo de Israel que se ha multiplicado en Egipto hasta aquí y que Moisés ha recibido el llamamiento para que liberte al pueblo de Egipto y lo lleve hacia la tierra prometida anteriormente, que ya había sido prometida a Abraham. Así es. Entonces, a volver, por decirlo así, a la tierra donde había salido Jacob. Con sus 12 tribus, con sus 12 hijos. Y es que tenía que ser así porque Dios le había dicho a Abraham que iban a ser esclavos durante 400 años. Correcto. Entonces tenía que ser así. Entonces estaban ya a punto de volver, pero durante estos 400 años esta tierra había sido poblada por muchos moradores. Correcto. O sea, no era cosa de llegar y esta tierra Dios me la había dado y ahora es mía. Y aquí no hay nadie que responda por ella. Era una cosa que había que ir a pelear. Correcto. O sea, era de ellos, pero tenían que fajarse. Sí, era un regalo de Dios, pero había que fajarse para obtenerlo. No es que, sí, es mía. Miren, ¿cómo le explicas a los moradores de esa tierra? Fíjense que es que Dios me regaló esta tierra y necesito que se vayan de aquí. Y más que no eran personas malas. Sí, tenían unas costumbres un poco pesadas. De hecho, muchos de ellos adoraban a dioses a los que les entregaban sus primogénitos, les entregaban sus hijos en sacrificio. Entonces, si no tenían reparo realmente en entregar sus hijos, ¿qué reparo podrían tener en contender por un pedazo de tierra que a ellos les parecía que era suyo? Entonces, realmente era esta gente que estaba ahí, estaba llena de muchas costumbres paganas, según lo que dice la Escritura, y sobre todo el politeísmo. Entonces, lo más importante de rescatar, creo yo, en primera instancia para el pueblo de Israel, es ese pacto, ¿no?, que Dios hace con ellos, donde les dice que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, en donde Dios les establece esa línea tan trascendental que va a tener un impacto fundamental en todas las generaciones del pueblo de Israel, cuando Dios les dice que Él será su único Dios porque es fuerte y celoso. Entonces realmente vemos cómo ellos se han criado, están 400 años cautivos,
Claro, sus padres adoraban al Dios vivo, pero ellos ya habían estado expuestos a esa cultura donde habían muchos dioses y aparte habían visto que Egipto era una nación poderosa. Ellos sí eran esclavos serviles, pero no, Egipto no podía dejar morir a sus esclavos porque se caía el imperio. Así que ellos tenían acceso a comida, a vivienda y a ciertos privilegios por ser esclavos, ciertos pequeños privilegios, por así decirlo, por lo menos de sobrevivencia. Entonces, claro, cuando ellos entran al desierto, muchos de esos pequeños privilegios de sobrevivencia se les hacen a ellos grandes maravillas, que eran lo que tenían en Egipto. Entonces, es por eso que ellos constantemente en el desierto se están quejando por muchas cosas. Se están quejando tanto por la alimentación, como por la vivienda, como por muchas cosas que tenían ahí, comodidades, según lo que ellos decían. Claro, Dios, en la medida de las posibilidades que había en el desierto, Dios va supliendo esas necesidades, pero Dios está preparando a este pueblo porque la conquista va a ser fuerte. Correcto. O sea, de hecho la conquista debió haber sido mucho antes del momento en el que fue, pero según narra la escritura, ellos tuvieron miedo. Cuando enviaron los 2 espías, ellos tuvieron miedo de estas tierras donde se decía que habitaban gigantes. Entonces ellos tuvieron miedo de ir a la pelea con ellos. Y es por eso que Dios decide castigarlos y tenerlos pagando por el desierto durante 40 años. Ninguna de esa generación que era la encargada de tomar decisiones en ese momento, ninguna persona de esa generación que debió haber ido a la vanguardia, dijo el Señor, iba a poder llegar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que vinieron con buenas nuevas, por así decirlo. Bueno, entonces, aquí es donde se empieza a escribir el Génesis. Aquí, en la salida cuando empieza a salir, que ya hemos dicho que es entre el 1445 a.C. y el 1405 a.C., según los estudiosos, ¿verdad? No según nosotros, según teólogos, esa es la línea de tiempo. Y entonces Moisés está preparando a este pueblo para llegar a la tierra prometida, para empezar a que Dios haga el diseño de esta gran nación como Dios lo tiene contemplado, y entonces le inspira a Moisés para que escriba estos 5 libros del Pentateuco, y por esa razón es que Moisés necesitaba, Joel, explicarle, como vos mismo dijiste, al pueblo hebreo, que ellos entendieran quién había hecho el sol, que el sol no era un dios como creían en Egipto, los egipcios. De hecho, más atrás, Joel, en el Génesis, dice que los padres de Abraham, y yo creo que incluso Abraham, adoraban a la luna. Creían que la luna era un dios también. Entonces, en esa región donde ahora vuelve el pueblo de Israel, donde ahora va a llegar, pues también son pueblos paganos que tienen muchos dioses, y vienen también saliendo de Egipto que tienen muchos dioses. Lógicamente, a través de la historia, ellos habían recibido la instrucción del Dios de Isaac, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que era Jehová, pero Dios necesita ratificar esto con este pueblo durante este tiempo que el pueblo va a permanecer en el desierto, durante estos 40 años que el pueblo va a permanecer ahí. Entonces Moisés empieza a escribir el Génesis, empieza a escribir el Éxodo en el transcurso de que se van dando los acontecimientos, y de hecho escribir todos estos libros del Pentateuco. De hecho se cree que muchas de las porciones del Génesis, después de esta porción de la creación, muchas de esas porciones eran relatos que ya existían en el pueblo hebreo como esclavos, porque recordad que ellos recordaban al padre Abraham y ellos recordaban la promesa del libertador. Ellos estaban esperando este libertador. Entonces, como estaban esperando este libertador, es por eso que halló cabida la figura de Moisés cuando llegó a liberarlos. Si no, en ningún momento hubieran podido ellos entender esta figura del libertador. Es porque ya habían relatos generacionales en los que se decía que iba a venir este libertador de parte del Dios vivo. Disculpa que te interrumpí cuando estabas... Correcto. Entonces necesita, por eso es la razón de que Moisés escribe estos 5 libros y escribe el Génesis, porque él necesita preparar a este pueblo y enseñarle que hay un único Dios, que es Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que este Dios es
el que es celoso, que es un Dios celoso, que es un Dios que no comparte su gloria con nadie y que ellos han sido escogidos para gloria de este Dios, para que le adoren a Él. Entonces por eso necesita Moisés que este pueblo entienda y que sepa todos los orígenes de los cielos y la tierra. Sí, porque recordemos que además del sol y la luna, también adoraban estatuas de bronce, estatuas de madera, y todo esto por obra del mismo hombre. Las estrellas se consideraban dioses también, ya existía en ese tiempo. Así es. Las personas que dedicaban al ocultismo, entonces a ver los astros, entonces a predecir en función del movimiento de los planetas, de los astros, entonces todo esto ya existía. Y de repente son cosas que este pueblo de Israel traía, algunas costumbres o traía algunas cosas que habían visto. De hecho las traían, ¿no? De hecho las traían porque habiendo acompañado Dios a este pueblo durante su travesía por el desierto, hay un momento en el que ellos le piden a Aarón y le dan todas sus joyas para que les haga un becerro de oro, porque Moisés había tardado mucho en el monte Sinaí. Entonces, bueno, esa fue la excusa que ellos dieron, que había tardado mucho. Entonces ellos, a pesar de que habían visto grandes prodigios, grandes maravillas, grandes milagros, grandes señales, se inclinan ante el becerro de oro. Que es un Dios más parecido a lo que ellos habían visto en Egipto realmente, porque Jehová Dios nunca se hizo ver para el pueblo de Israel, y es que es así. O sea, no hay nadie que haya podido ver a Dios. Y entonces ellos realmente en su poco conocimiento, porque hay que decirlo, tenían muy poco conocimiento de la magnificencia de Dios y de la forma en la que Dios se manifiesta, porque venía empezando a obrar con ellos. Entonces ellos se les hace fácil al sentirse desamparados, porque no miran el líder. Y no miran tampoco, al no ver al líder, no está ese Dios que habla a través de este líder. Entonces, para ellos se les hace fácil hacer un becerro y hasta cierto punto sentirse ya protegidos en el desierto. Pero no es realmente excusa. Pero lo que podemos decir es que por las costumbres que ellos habían visto en el pueblo de Egipto, es que ellos tuvieron este deseo de poder hacer este becerro. Y vemos cómo pues esto tuvo unas repercusiones bastante fatales para el pueblo de Israel durante toda su travesía en el desierto. Al punto que realmente ninguno de ellos pudo, por varias razones, ninguno de ellos pudo accesar a la tierra prometida, porque Dios los mandó vagar durante 40 años en el desierto. Hasta que se murieran todos. Mientras depuró esta generación realmente. Entonces, lo que rescatamos de aquí, Joel, y vemos, y lógicamente, como el Génesis lo dice, que tenemos un Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Y un Dios que tenía un propósito y tiene un propósito y lo va a cumplir, así tenga que llamar a una piedra para que cumpla ese propósito, porque Moisés era como una piedra. Moisés no quería excusas le puso Moisés a Dios para no ir y ser el líder que iba a dirigir al pueblo de Israel durante su travesía hacia la tierra prometida. Era más fácil matar a una persona e huir que ir y enfrentar a toda la corte real de Egipto y decirle me llevo a todo el pueblo. O sea, también cuando él había sido parte, también había sido como parte de ellos también. Así es que no había compartido algunas cosas, pero era también su familia. O sea, sí. Los egipcios eran su familia. No era cosa fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés, pero es que es así. Dios no te llama a hacer cosas fáciles. Normalmente cuando Dios llama es porque necesita un propósito especial. O sea, por ejemplo, si nos vamos a los profetas de la antigüedad, ¿qué dijo Jesucristo? Los mataron. O sea, la mayoría, sino que a todos los mataron. El pueblo no quería escuchar a los profetas. Entonces, en aquel tiempo, aceptar ser profeta de Dios era prácticamente estar firmando su sentencia de muerte. No podemos pensar que solo los profetas que conocemos en el libro fueron los que fueron llamados. En realidad, según la Escritura, mismo Jesucristo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se cree que fueron muchas personas las que Dios llamó, y los únicos que nosotros conocemos fueron los que dijeron presente al llamado del Señor. Y entonces vemos que
Es interesante, ¿verdad? Qué maravilloso cómo obra Dios, cómo sacó este pueblo de Egipto. Aquí hay muchas aristas, mucha información, muchas cosas de las que podríamos hablar toda la noche, de cómo fue esa travesía del pueblo de Israel por el desierto para llegar a esa tierra prometida. Pero básicamente queríamos centrarnos esta noche en que ustedes supieran el por qué se escribió el Génesis, o sea, cuál fue el objetivo de escribirlo, quién lo escribió. Y para quién lo escribió. Para quién y en qué contexto. En qué contexto, correcto, entonces, sí, porque vemos realmente entonces, lo escribe Moisés, lo escribe durante su travesía en el desierto, lo escribe para este pueblo hebreo que ha sido seleccionado por Dios mediante una promesa que fue dada al padre Abraham, y sobre todo que lo escribe porque es el único pueblo que todavía conserva ese monoteísmo, porque ellos conservaban el monoteísmo de sus patriarcas. Entonces Dios realmente está tratando de liberar a este pueblo, lo libera para que le sirva. Más adelante ocurren muchas cosas de las que vamos a estar hablando en otros espacios como este, pero lo más importante es realmente rescatar quién lo escribió, en qué momento lo escribió, por qué lo escribió. El Génesis da respuesta a muchas cosas, da respuesta a los orígenes de muchas cosas. Si nos ponemos a indagar, a trabajar con hisopo el Génesis, vamos a encontrar que ahí están los orígenes de la música, los orígenes de la escritura, los orígenes de los idiomas, Josué, de las artesanías, de las artesanías, los oficios. Incluso hay un pasaje que habla donde Moisés dice en su escritura en Génesis, y este dice es el padre de todos los que crían ganado y viven en ranchos. O sea, yo hice una cápsula relacionada a esto porque me llamó mucho la atención ver cómo la Biblia va dando respuesta a muchas cosas que nosotros realmente nos hemos preguntado en todo momento. Y es que realmente las respuestas están ahí no porque nosotros nos estemos haciendo estas preguntas, es porque este pueblo escogido de Dios le hizo estas preguntas a Moisés. Es correcto. Y es importante estudiarlo y entenderlo, porque también vamos a entender aquel versículo, Joel, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, porque Jesucristo vino por este pueblo hebreo, por este pueblo de Israel, pero este pueblo lo rechazó, y a raíz de eso es que nosotros alcanzamos la gracia. Sí, es como Jesucristo. Estaba escrito en la profecía, así estaba escrito, y así, porque Dios en su plan maestro tenía de que nosotros alcanzáramos la salvación también. Sí, como dijo un erudito una vez, dijo: ¿y quién les dijo a ustedes que Dios ha estado trabajando durante todo el inicio de toda la humanidad solo por el pueblo hebreo? Exacto. O sea, realmente el pueblo hebreo es como quien dice un ejemplo de que Dios lo tomó, y todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios puede hacer, las maravillas y todo, y ellos se encargaron de recopilar todos estos relatos. Pero la promesa que se le hizo al padre Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces el plan original de Dios no comprendía solo el pueblo hebreo, comprendía todas las naciones de la tierra. Lo que pasa que nadie lo entendía en ese momento. Si bien es cierto, incluso después de la muerte del Señor Jesucristo, no lo entendían a cabalidad los discípulos. Tanto es así que el primero que lo entiende es Pablo, y es el que empieza a predicar este evangelio a todos los gentiles, y después pues se crea todo el movimiento cristiano que hoy en día conocemos, y es ahora que por gracia podemos ser salvos por el conocimiento de la verdad. Entonces, bien, tenemos esta palabra, la palabra más completa revelada al hombre, la tenemos hoy en día, y solo tenemos que abrirla y leerla. Aquí no se trata de que si soy de X o Y denominación, o que si me encuentro con X o Y versión de la Biblia, o que no, que tiene la NBI, o que no, que tiene la Reina Valera, o que no, que tiene la otra versión que es más la griega, no, que tiene la versión más parecida a la israelita. No se trata de eso. O sea, se trata de que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones, a todas. Y hoy estuve viendo un dato importante, José, y muy curioso, que me llamó mucho la atención y me conmovió. Dice que hay más de 7,000 lenguas en la tierra. Hay más de 7,000 lenguas en la tierra. Y te puedes imaginar que únicamente
a 700 idiomas más o menos, entre lenguas e idiomas, ha sido traducida la Biblia. Entonces me hizo reflexionar que como religiosos nos hemos enfrascado en cosas triviales y nos hemos olvidado de lo realmente elemental. Porque vos lo dijiste, como religiosos. Así no es. debería ser así. No debería ser así. Entonces, lo elemental ahorita en este momento para el mundo que nosotros conocemos es que nos reuniéramos en grupos de cristianos, y ahorita que no podemos, estamos añorando. Sí, estamos añorando realmente. Pero lo interesante sería que a nivel mundial se gestara un movimiento en el que se decidiera traducir a todas las lenguas esta palabra santa del Señor para poder alcanzar y para poder realmente que en algún momento podamos decir el Evangelio ha sido predicado a toda criatura. Pero en este momento, si nos vamos a las traducciones de la Biblia, solo se ha hecho en el 10% de las lenguas. Mas no estamos hablando de la humanidad como un conglomerado porque sabemos que hay lenguas que representan un gran porcentaje de la humanidad. Pero si lo vemos como unidad, cada una de las lenguas, hemos alcanzado un 10% de las lenguas en traducción. Entonces, ¿qué estamos haciendo los cristianos? ¿En qué vamos a enfocar nuestras energías? ¿Cómo vamos a tratar de transformar realmente el mundo? Hay hombres que se han esforzado durante toda la historia porque tengamos esta traducción. Y hoy que nosotros solo nos toca abrirla y leerla, no lo estamos haciendo. Aquí, pero si lo haces en otro país, te pueden quemar o te pueden matar. Por lo menos pues, aquí. Lo mínimo que va a pasar es que te maten. De ahí que te den otro castigo o otra tortura para sentar precedente y que nadie más siga hablando de la palabra de Dios. Por lo menos aquí tenemos la libertad de culto, todavía. Y que ha sido también difícil ganar. Estas han sido batallas que se han ido ganando en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tampoco había libertad de culto y hasta hace muy poco todavía habían grupos evangélicos que eran perseguidos. Estamos hablando de unos 150 años atrás, hace muy poco realmente. Pero bueno, lo interesante es que hay mucho trabajo por hacer en tema de traducciones, en tema de lenguas. Entonces... Y esto que hemos hablado hoy, Joel, solo es un brochazo, un pequeño brochazo, para que las personas que no han tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, o por lo menos de leer todo el Génesis, o de entender de cómo viene orquestándose el plan de Dios para con el hombre, más o menos tengan abuelo de pájaro, así como decimos, una perspectiva ahí, pero no lo van a lograr comprender en su totalidad si no se disponen a leer la palabra, ¿verdad? A escudriñar. Sí, es un pequeño resumen realmente, porque si alguien nunca ha leído ninguno de estos libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, porque hay que decirlo también, actualmente se está trabajando mucho con el Nuevo Testamento y se ha olvidado mucho el Antiguo Testamento. Y creemos que es muy importante el Antiguo Testamento. Claro, es la base del Nuevo Testamento. O sea, fue como dice aquel... Ahí está toda la profecía bíblica. Sí, ahí está toda la profecía y además está todos los libros que el Señor Jesucristo estudió para tener el carácter que tuvo. Entonces realmente son muy importantes, son muy interesantes. Y uno de los objetivos de estas intervenciones, de estos espacios, es llamar a la gente a la reflexión para que vuelvan a las Escrituras, para que lean un poquito, para que se vayan empapando de todas y cada una de las cuestiones que aquí hay, sobre todo porque aquí está el plan perfecto de Dios, orquestado desde el inicio hasta el final de los tiempos. Y hoy llegamos hasta Moisés. Hoy nos quedamos allá donde Moisés, en el monte donde Moisés logró ver la tierra prometida porque no pudo entrar. No nos habíamos quedado todavía hasta ahí, pero más o menos sí, más o menos hasta ahí. Más o menos hasta ahí, yo diría que podemos empezar ahí el próximo ahí ya donde Moisés está anhelando entrar a esta tierra prometida y donde el Señor le dijo, no vas a entrar. En cambio, disponte y prepara a Josué porque él va a ser el que va a entrar. Qué doloroso, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece bastante doloroso para Moisés. En la mente humana injusto, en la mente humana. Injusto, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al Creador? No sea que nos vaya a dar un pequeño sermón como el que le dio a Job. Entonces, creo que
por hoy pues ha sido bastante provechoso. La verdad que hay muchas historias interesantes en la Biblia y sobre todo, bueno, en el Génesis que estamos estudiando ahorita. Pero los invitamos a que sean ustedes los que vayan y verifiquen y comprueben por sus propios ojos lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Y si en algún momento pues nos equivocamos, pues recuerden, nosotros no somos eruditos, pero nos hemos tomado este gusto por aprender un poco más, por leer y por traerles un poquito a ustedes de lo que hemos aprendido, gracias a Dios, al conocimiento que Él nos ha dado y que nos ha permitido obtener en las Escrituras. Y esperamos, pero lo que queremos es que ustedes lo hagan y que nos disculpen si tenemos algún error ahí de interpretación o algún error de que dijimos mal un nombre o nos equivocamos en algo, pero lo importante es que ustedes lo verifiquen. Esa es la intención realmente, que lo verifiquen. Los invitamos a que vuelvan a las Escrituras, que cada una de las cosas que les hemos mencionado vayan y puedan verificarlo a la Escritura, porque tratamos de ser lo más fieles posible, pero no es lo mismo estar contando desde la narrativa que estar leyendo desde lo literal. Entonces realmente, pues, como dice Josué, nuestras disculpas si en algún momento pues no hemos llenado al 100% sus expectativas, pero estamos haciendo esto porque sentimos la necesidad de hacerlo, porque creemos que realmente es un espacio que debemos de aprovechar y confiamos en Dios de que vamos por buen camino. Y pues eso ha sido todo por hoy. Hemos visto a vuelo de pájaro, como dijo Josué, mucho de lo que es la historia de Israel, cómo se conformó el pueblo y cómo salió de Egipto. Y pues probablemente en nuestro próximo espacio podamos ver un poco más allá de lo que fue ocurriendo ya después de ese liderazgo que tuvo que ceder Moisés a Josué, que como te digo ha de haber sido algo duro. Es difícil realmente ceder el liderazgo, pero cuando Dios... Más que ceder el liderazgo, el hecho de no haber podido entrar a la tierra prometida. Que por lo menos eso. Acá se hubieran muerto ahí. Pero yo pienso que Dios en su infinita misericordia obra de manera que nosotros no podemos entender. Correcto. Son las cosas interesantes que encontramos aquí. Así es. Muchas cosas que uno dice no lo entiendo, no comprendo por qué Dios hizo eso. Es injusto, decimos nosotros, en nuestra sabiduría humana, por decirlo, en nuestro pensamiento, pero Dios sabe por qué lo hace. Así eso es incuestionable. Así es. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos despedimos. Josué. Muchas gracias, pasen buenas noches y Dios les bendiga. Hasta la próxima.